amables de mandarme un correo electrónico en este momento, nada más para confirmar que me pueden ver y me pueden escuchar sin, me pueden ver y me pueden escuchar sin ningún problema. Por favor, voy a estar atento aquí a mi correo electrónico. Repito, compañeros, si son tan amables de enviarme un correo electrónico en este momento para confirmar que me pueden ver y me pueden escuchar. Así no tengo la preocupación. Ramón Esteban, muchas gracias por su confirmación, Ramón. Le agradezco mucho. Ya con eso me siento más tranquilo. A veces estas situaciones de la tecnología, algo pasa y a veces no transmite de manera correcta, pero qué bueno. Le agradezco mucho. Muchas gracias, Abigail. Se ve y se escucha bien. Perfecto. Muchas gracias. Le agradezco la confirmación. Bueno, empecemos entonces respetando la puntualidad de los compañeros que se han conectado a la hora en punto. Muchas gracias por esa responsabilidad. Ya estamos sobre la semana número 4. El tiempo está avanzando bastante rápido. La próxima semana tenemos la semana o la clase número 5 y posteriormente la primera evaluación parcial. Espero que desde ya se estén preparando. El contenido de las clases ya está subido en las nubes. Por favor, le voy a suplicar que estén atentos a la nube electrónica para que puedan descargar todo el material que van a necesitar. Recuerden, por favor, que ahí está colocado los videos introductorios, estas videoconferencias también que se están grabando y también las presentaciones en PDF con las preguntas correspondientes. Les voy a dar un consejo sano, por favor, no se aprendan las preguntas de memoria. En algún momento puede ser que las preguntas tengan el mismo enfoque o la misma orientación, pero que se redacten de una manera un poco distinta. Así que por favor, no se me confíen. Algunas personas tienen la mala costumbre, y lo voy a decir así con total libertad, el mal método de aprenderse las preguntas de memoria para que las respuestas sean mucho más fáciles de digerir, lo cual desde mi punto de vista no es correcto. La idea es comprender el tema y entonces estar en la capacidad de responder en torno a ese tema. Entonces, mi sugerencia es, revisen las preguntas, entiéndanlas y entonces buscarán ustedes la respuesta correcta. Y si tienen dudas, recuerden por favor que el momento correcto para despejar cualquier duda es durante las clases o entre semana, cuando ustedes me envíen por correo electrónico todas sus dudas. Ya para el examen parcial, pues ya nada puedo hacer definitivamente y no es esa la idea. Por esa razón, desde la semana 2 les dije a todos que les iba a compartir la nube de datos para que no tuvieran ningún tipo de obstáculo. Es decir, estoy tratando de ser facilitador para que entonces no tengan ningún tipo de inconvenientes. Por favor, tómenlo en cuenta. Para aquellas personas que por alguna razón todavía se están incorporando por primera vez a la clase o al curso, les quiero comentar que he compartido con cada uno de ustedes una nube de datos para que puedan descargar ahí cada semana el material que van a necesitar. Así que si todavía no lo tienen, por favor escríbanme un correo y yo con mucho gusto les voy a trasladar el hipervínculo. Muy bien, sin otro preámbulo, entonces vamos a dar paso al contenido de hoy. Continuaremos con la segunda parte de la unidad 2, que habla del tema de las relaciones entre las plagas y las plantas. El objetivo es que analicemos algunas consideraciones desde un aspecto ecológico de las plagas, la interacción que éstas tienen con el ambiente y cómo estas interacciones y que también los efectos del ambiente pueden en algún momento influir en la densidad poblacional
entendido como la fluctuación de las poblaciones. Recordemos que esta palabra fluctuación significa variación, significa un movimiento que puede disminuir o que puede aumentar, y por supuesto nos estamos refiriendo a cómo aumentan o cómo disminuyen las densidades poblacionales de las plagas con respecto al ambiente y algunas consideraciones ecológicas. Ese es el objetivo del día de hoy. Empezaremos diciendo o hablando un poco sobre las consideraciones ecológicas sobre las plagas y los campos. Cuando estamos hablando de los campos, no necesariamente hablamos de los campos naturales que nosotros frecuentamos observar en algún bosque, sino que nos estamos refiriendo un poco más a los campos de cultivo. Ya dijimos que le podemos llamar cultivos, les podemos denominar sistemas de producción agrícola, es exactamente lo mismo. Lo único que el nombre técnico más correcto que deberíamos manejar ustedes y yo en este nivel universitario no es campo de cultivo, sino sistema de producción agrícola. Entonces entendamos que para comprender las causas primarias de la existencia de las plagas, hay que conocer las interrelaciones que existen entre ellas y los demás factores del campo de cultivo. Si yo les preguntase a cada uno de ustedes a qué nos referimos con aquellos factores del campo de cultivo, pues estoy seguro que ya ustedes comenzarán a tener alguna idea en este momento, pero como lo vemos en esta diapositiva, existen factores ambientales que son constituidos factores que van a influir en el comportamiento de las plagas. Aquí podemos hablar de las horas luz, podemos hablar de la disponibilidad de agua o de lluvia, podemos hablar del calor, podemos hablar de la humedad, etcétera, ¿no? Es decir, todos esos factores que están inmersos dentro del manejo de un sistema de producción, por lo regular, influyen también en la aparición o la disminución de las plagas. Recordemos que en un ecosistema se alcanza una situación de equilibrio únicamente cuando se dan determinadas condiciones ambientales en las que los diferentes organismos que en él habitan, pues tienen un tamaño poblacional y unos hábitos alimenticios que se mantienen constantes durante el transcurso de su existencia. ¿Y por qué estamos hablando de esto? Cuando nosotros estamos en un lugar, en un bosque, donde no hemos intervenido, donde no hemos realizado ningún tipo de modificación a ese ecosistema, pues es común encontrar una convivencia de especies que están armónicamente conviviendo y pues están eh, se está logrando el equilibrio ecológico de ese lugar. Pero en la medida que el ser humano comienza a intervenir, comienza, por ejemplo, a remover la cobertura vegetal, a eliminar todas las especies de fauna y flora que existen en ese lugar, pues definitivamente lo que estamos haciendo es desordenando el equilibrio ecológico y por lo tanto las especies que allí viven van a tratar de sobrevivir de alguna manera. Las que tengan mejor posibilidad de sobrevivencia serán aquellas que se van a multiplicar más rápidamente y precisamente por eso es que muchas veces cuando establecemos un cultivo, al cabo de un tiempo, tal vez al primer mes o al segundo mes, comenzamos a observar una o dos especies principales que comienzan a aparecer en nuestros cultivos, precisamente porque ellas son las que mejor se han adaptado a ese desequilibrio que nosotros mismos hemos propiciado. Esto es entonces el preámbulo ecológico que yo quisiera que manejásemos el día de hoy, que todos entendamos que desde la primera actividad, por muy sencilla que sea, que se realice en cualquier campo de cultivo, lo que estamos haciendo es desordenando el equilibrio que puede existir de manera natural. En condiciones naturales, raramente se producen perturbaciones dentro de una comunidad de insectos o de microorganismos, excepto por los fenómenos naturales. Creo que cada uno de nosotros, en algún momento de la vida, cuando ha llovido fuerte, hemos podido observar cómo existe, por decirlo de alguna manera, un desorden en el ecosistema. Algunos insectos comienzan a volar, aparecen algunos insectos que no habíamos visto, mosquitos que por alguna razón están pululando por ahí. Entonces, esto se debe precisamente a esa perturbación temporal que es derivada de una fuerte lluvia, por ejemplo. Pero
con el paso de los días o inclusive con el paso de las horas, podemos observar que nuevamente todo ese ecosistema va a tender a equilibrarse y que todo permanezca igual. Lo que no sucede así, por ejemplo, en un cultivo, porque nosotros todos los días estamos tratando de que el cultivo crezca aceleradamente, estamos eliminando, por ejemplo, las malezas para que tenga un crecimiento mucho más libre, y así podríamos estar propiciando entonces que el equilibrio ecológico no se alcance nunca. Por esa razón, cuando el cultivo deja de existir en el lugar, es cuando entonces las plagas desaparecen, como lo vamos a ver dentro de unos pocos instantes, y entonces pues vuelve a mantenerse en equilibrio todo el lugar. Espero estar siendo lo suficientemente claro con todos ustedes para que me entiendan sin ningún inconveniente. Muchas gracias a todos por los que me están confirmando que se escucha bien. Víctor, Carlos, Freddy, Hugo, muchas gracias, les agradezco mucho. Ángel, ¿me podría agregar en el hipervínculo de la nube de datos para obtener los documentos? Con mucho gusto, Ángel. Al finalizar la clase, le respondo su correo sin problema. El ecosistema natural y el ecosistema agrícola definitivamente son dos cosas totalmente distintas. Observen por favor en la diapositiva, podemos observar un ecosistema natural, es decir, no existe ninguna manipulación por parte del ser humano. Encontramos la naturaleza tal cual es. Y en ese ecosistema, pues las especies tienden a estar en equilibrio y a sobrevivir en forma armónica. Si ustedes se dan cuenta, pues es totalmente contrario a un ecosistema agrícola en el cual, número uno, hemos removido primero toda la cobertura vegetal que existía en el terreno, lo hemos dejado, por decirlo de alguna manera, desnudo, y por lo tanto hemos quitado cualquier alimento que podrían utilizar las especies que viven allí para poder sobrevivir. Y en su lugar, ¿qué hemos colocado? Pues algún cultivo específico que en algún momento no todas las especies lo van a poder utilizar para comer. Únicamente una o dos especies, perdón, podrán ser capaces de aprovechar ese recurso y por lo tanto, pues van a predominar en esa comunidad. ¿Qué va a pasar entonces con las otras especies que no pueden comer esto? Pues van a tener que emigrar, van a perecer, porque no pueden vivir en este lugar. Entonces, esta es una razón o una explicación del por qué muchas veces aparecen las famosas plagas en nuestros cultivos. No es que no existieran allí, no es que no existieran antes de que nosotros colocáramos el cultivo. Lo que pasa es que con esta disposición de alimentos hemos logrado que esas especies puntualmente tengan una mayor probabilidad de sobrevivencia en este lugar. Y por eso podemos observar que se desarrollan y se multiplican de manera acelerada. Cualquier ecosistema al que nos refiramos, sea natural o sea agrícola, como este que estamos viendo, pues se compone de dos partes o dos componentes. Tenemos el componente biótico, todo aquello que constituye manifestación de vida, la fauna, la flora, y los componentes abióticos, es decir, que no tienen vida, pero que influyen en la sobrevivencia de los primeros. Podemos hablar del suelo, la humedad, la luz, la temperatura, el calor, etc. Si estos elementos abióticos no existiesen, definitivamente no podríamos pensar que existiría vida en algún ecosistema. Por esa razón, los profesionales del campo, los agrónomos, los ingenieros forestales, etcétera, por lo regular, cualquier práctica que realicen en el campo está orientada a manipular estos factores abióticos para propiciar algunas manifestaciones bióticas. Al ecosistema agrícola también lo podemos conocer como agroecosistema o lo podemos denominar también agrobiocenosis. Son términos nada más que me gustaría que empiecen a dominar, que son sinónimos, ¿no? Son exactamente lo mismo. ¿Qué significa biocenosis? Pues comunidad o conjunto de poblaciones de diferentes especies, por supuesto que conviven en este lugar tratando de llegar al equilibrio. Veamos entonces cuáles son las dos partes de un ecosistema. Tenemos la biocenosis y tenemos el biotopo. Cuando hablamos de biocenosis,
estamos hablando de la parte biótica, es decir, la parte que tiene vida del ecosistema. Está constituido por el conjunto de poblaciones de seres vivos y relaciones bióticas. Aquí podemos hablar de insectos, podemos hablar de artrópodos, podemos hablar de animales terrestres, podemos hablar de animales aéreos o voladores, etcétera. No necesariamente insectos, por supuesto. Podemos hablar de microorganismos, como por ejemplo hongos, bacterias, virus, nemátodos, etcétera. Cualquier manifestación de vida está dentro de la biocenosis. Y el biotopo está constituido como un sistema, se refiere a toda la parte abiótica, es decir, que no tiene vida, pero que influye en la sobrevivencia de los seres vivos. Aquí podemos hablar del medio, el sustrato y los factores ambientales como el calor, la humedad, la temperatura, la lluvia, el aire o el viento, etcétera. ¿Cuáles son los componentes de la biocenosis? Es decir, de todo lo que tiene vida. Podemos dividirla en tres grandes grupos. Tenemos la fitocenosis, constituida por todos los vegetales o las especies vegetales. Tenemos la zoocenosis, constituida por todo tipo de animal. Y la microbiocenosis, constituida por todos los microorganismos. Podríamos decir, son los tres tipos de manifestaciones de vida que encontramos en un ecosistema. ¿Y cuáles son los componentes del biotopo? Pues tenemos el medio, el sustrato y los factores abióticos. En el medio podemos hablar del agua y del aire. El sustrato podemos referirnos a cualquier superficie sobre la que los seres vivos se apoyan, se desplazan o se fijan, por ejemplo. Y los factores abióticos son los elementos físico-químicos determinados principalmente por la temperatura, la humedad, la luz, el fotoperíodo, etc. Muy bien, estos son algunos conceptos ecológicos que tenemos que aprender antes de comenzar a hablar de los temas más puntuales del manejo ecológico de plagas. Para hacer un resumen, tenemos acá entonces, vean ustedes por favor el esquema izquierdo, tenemos el ecosistema que se divide en dos partes, la biocenosis y el biotopo. La biocenosis, esta es pregunta de examen, constituye todos los seres vivos, el biotopo constituye todo el medio físico. En seres vivos podemos hablar de factores bióticos, las plantas, los animales, los hongos, las algas, los protozoos, son nada más ejemplos. Y los factores abióticos, el agua, el suelo, el aire, la temperatura, la humedad, el clima. Lo que es importante acá recordar, señores, por favor, es que cualquier ecosistema siempre va a tender de manera natural a buscar el equilibrio. ¿Y a qué nos referimos con buscar el equilibrio? Pues prácticamente que cualquier especie que conviva en ese ecosistema cuente con las condiciones necesarias para poder sobrevivir, multiplicarse y así pues prolongarse a lo largo del tiempo. En cambio, en un agroecosistema, lo que estamos haciendo realmente es ir en contra de un sistema natural. ¿Por qué razón? Porque diariamente estamos aplicando entradas, estamos llevando o ejecutando procesos y, por supuesto, los hacemos con el afán de obtener productos o salidas. Por esa razón, estamos constituyendo al cultivo como un sistema de producción donde, si lo vemos desde un punto administrativo, estamos tratando de lograr hacer producir la tierra para intereses de tipo comercial. Esa es la gran diferencia entre un ecosistema natural y un agroecosistema. ¿Qué significa esto? Pues que en un agroecosistema siempre va a existir un falso equilibrio o artificial. ¿Qué significa un falso equilibrio? Pues un falso equilibrio, en pocas palabras, significa que aparentemente nosotros estaremos propiciando que todo esté en armonía en ese lugar, pero realmente, si ustedes lo quieren ver sin ningún tipo de sentimiento, lo que estamos haciendo es extinguiendo cualquier especie de vida que viva en nuestro cultivo que no perjudique, perdón, o que pueda perjudicar a nuestro cultivo. Y posiblemente ustedes no lo habrán visto así en algún momento,
en la carrera de agronomía o en la carrera de ingeniería forestal o ambiental, lo que ustedes quieran, nos han enseñado, por ejemplo, al objetivo primario de producir, nos han enseñado a ser lucrativos, nos han enseñado a ser objetivos y rentables, pero en todo caso, si somos conscientes realmente de lo que estamos haciendo en el campo, estamos alterando la condición natural de los ecosistemas. Y en esa palabra alterando, entre paréntesis, significa que sin darnos cuenta estamos eliminando, estamos extinguiendo, estamos exterminando muchas especies que ya vivían allí, en ese lugar, con el único propósito de lograr nuestros objetivos comerciales. Entonces, no les estoy diciendo que lo que estemos haciendo, y me incluyo, que lo que estemos haciendo esté mal, sino que definitivamente necesitamos producir alimentos para la sobrevivencia humana, pero deberíamos ser conscientes que por cada actividad que hagamos, deberíamos hacer algo para compensar ese impacto dañino que le estamos haciendo a los ecosistemas. Únicamente necesito entonces que entendamos en esta diapositiva que cuando estamos llevando a cabo un sistema de producción agrícola, estamos de alguna manera pues propiciando un falso equilibrio que definitivamente no necesariamente es beneficioso o positivo, pero deberíamos hacer algo para poder compensar ese daño que estamos haciendo. Espero estar siendo claro, no confundirlos, sino que realmente entiendan cuál es el objetivo que me propongo. Muy bien, continuemos entonces. Tenemos acá un pequeño ejemplo de cómo se alteran los ecosistemas. Este es un estudio de 1961, publicado en Rusia por Babiyenko. Podemos observar acá los resultados de este experimento, efectos en la composición de la fauna al transformar una estepa de gramíneas en un campo de cultivo de trigo. En pocas palabras, ¿en qué consiste el experimento? Eliminar las gramíneas que están en un lugar de manera natural y reemplazarlas por trigo. Y lo que se está estudiando es ver cómo cambia la población de insectos desde un estado natural de gramíneas a un estado artificial de trigo. Entonces veamos los resultados. Número total de especies de invertebrados en las gramíneas, 330, y en el campo de trigo, 142. ¿Qué observamos allí? Pues que el número total de especies disminuyó desde su forma natural a la forma artificial que conlleva el sistema de producción agrícola de trigo. Significa entonces que muchas especies que vivían en ese lugar naturalmente tuvieron la necesidad de migrar o posiblemente fueron extinguidas por el hecho de que no pudieron sobrevivir con este cultivo. Y es precisamente a esto lo que voy y lo que les dije hace un instante. Cuando nosotros hacemos un reemplazo de cobertura vegetal, lo que estamos propiciando entonces es que muchas especies perezcan o tengan que migrar. Estamos alterando el equilibrio. Segundo, número total de especímenes por metro cuadrado. 199 en las gramíneas y 351 en el campo de trigo. ¿Qué significa esto? Que aumenta el número de insectos por metro cuadrado cuando nosotros establecemos un cultivo. Y precisamente allí, en ese momento, es cuando nosotros, por lo regular, derivado de los monitoreos de campo, de los recorridos que hacemos a través de la parcela, es cuando nos encontramos con que hay muchos insectos que pueden estar atacando nuestros cultivos y los consideramos a contemplar o a considerar como plagas. Pero es precisamente porque nosotros mismos hemos propiciado la aparición de más insectos por metro cuadrado. Número de especies dominantes, 41 en estado natural, 19 en el campo de trigo. ¿Qué significan las especies dominantes? Pues son aquellas especies que pueden en determinado momento convertirse en depredadores naturales. Si teníamos 41 en estado natural y 19 en estado artificial, significa que el número de depredadores disminuyó y que por lo tanto es posible que las plagas puedan sobrevivir
más fácilmente. Número de individuos de las especies dominantes por metro cuadrado, 112 en gramíneas y 332 en trigo. En conclusión, podemos observar entonces que cuando nosotros cambiamos un cultivo, o perdón, una cobertura vegetal en su estado natural y la reemplazamos por un cultivo, pues definitivamente vamos a propiciar que algunos insectos perezcan, que otros tengan que migrar, que otras especies se reproduzcan mucho más rápido y esas posiblemente conlleven a la aparición de algunas plagas. Hablemos entonces de las plagas y sus interacciones con los otros componentes del sistema o del ecosistema agrícola. Les pido por favor, si tienen alguna duda o alguna pregunta, la pueden hacer por correo electrónico. Yo con mucho gusto intentaré responderla. Inclusive el día de ayer, uno de sus compañeros hizo una pregunta muy interesante, si los efectos de la luna pueden influir en la aparición o no de plagas. Y la respuesta que le di fue que no está totalmente evidenciado, científicamente hablando, que los efectos lunares tienen, que las fases lunares tienen algún efecto sobre la aparición de las plagas. Algunos que otros estudios han habido por allí, pero cuyos resultados no han sido contundentes. Es más que todo una práctica ancestral, la que se utiliza en diferentes regiones del mundo, en las cuales pues se acostumbra a sembrar en determinadas fechas, tomando en cuenta las fases lunares, porque la gente piensa que puede tener mejores efectos sobre los cultivos y por supuesto sobre los insectos. Pero repito, esto no está debidamente respaldado por medio de ensayos experimentales que demuestren que realmente es efectivo. Al respecto, en la nube de datos hay una carpeta que se denomina literatura libre. Allí he colocado algún ensayo para que, si ustedes sienten la curiosidad, puedan leerlo. Es para cultivo de frijol, si no recuerdo mal, y verán ustedes en las conclusiones que no hay efectos pues totalmente contundentes. Es nada más un paréntesis que hago para que ustedes puedan revisarlo cuando quieran. Recordemos que cualquier población fitófaga, ¿qué significa fitófago? Pues que se alimenta de cobertura vegetal. Cualquier población que constituya plaga o no está influenciada por un ambiente abiótico, que ya dijimos que está constituido por el suelo, el sustrato, el aire, el agua, la temperatura, etc. Y por supuesto, lo que todas las especies están tratando de hacer es sobrevivir. Entonces no podemos culpar que exista o aparezca una plaga en nuestro cultivo, porque lo único que están intentando es satisfacer una necesidad de alimentación y así poder sobrevivir. El problema es que cuando estos animales aparecen y nosotros las consideramos una plaga, rápidamente acudimos a un agroservicio, compramos agroquímicos, pesticidas, insecticidas, y hacemos uso indiscriminado de estos productos sin tomar en cuenta que estos también tienen un alto nivel de residualidad que puede contaminar no solamente los vegetales que estamos produciendo, sino que también otros elementos importantes como las aguas subterráneas, los suelos, etcétera. Entonces, en este curso que se llama Manejo Ecológico de Plagas, lo que vamos a tratar de entender a lo largo del semestre es aprender algunos métodos, algunas técnicas para poder prevenir la aparición de algunas plagas. Por supuesto, todos estos métodos que vamos a ver en el semestre son métodos de tipo preventivo, pero cuando definitivamente una plaga ya se hizo presente y se nos puede salir de las manos, pues naturalmente tendremos que acudir al control químico, pero siempre tratando de buscar aquellos productos en el mercado que representen el menor riesgo. Muy bien. Continuemos entonces. Vamos a estudiar brevemente esta gráfica, que es la dinámica de las poblaciones. Podemos ver que es un plano cartesiano. En el eje X tenemos la variable tiempo, proyectada a un año, y en el eje Y tenemos la variable densidad de plaga. ¿Qué significa densidad de plaga?
Pues en pocas palabras, el número de individuos que puede existir por metro cuadrado o por planta, ¿sí? De tal manera que cuando una densidad es muy alta, estamos hablando de muchos insectos, muchas unidades por planta, y cuando la densidad es baja, pues lo contrario, ¿no? Pocas unidades por metro cuadrado. Veamos aquí entonces, esta gráfica lo que trata de explicar es cómo las plagas pueden aparecer en nuestros cultivos, cómo aumenta la densidad, cómo disminuye la densidad con respecto al tiempo. Y por supuesto, estamos hablando de que en el plazo o en el término de un año, allí tendremos el desarrollo de ciertos cultivos dependiendo de la duración que tenga. Entonces, empecemos diciendo que las plagas, antes de que los cultivos estén establecidos en el terreno, están en una fase de depresión. ¿Qué significa? Pues que están escondidos, que están reservándose, que están buscando algún medio natural para poder sobrevivir en condiciones adversas. ¿Por qué en condiciones adversas? Porque posiblemente hay poco alimento, porque posiblemente no hay humedad suficiente, porque hace demasiado calor y no pueden sobrevivir por la sequía, etcétera. Podemos hablar acá de muchos aspectos que hacen que una especie se mantenga pues deprimida. Así se le dice, ¿no? Y cuando nosotros comenzamos a hacer las labores agrícolas para establecer un cultivo, pues inmediatamente las especies comienzan a identificar, comienzan a detectar que el banco de alimentos está siendo disponible, por lo tanto comienzan a salir de aquellos escondites en los cuales acostumbran permanecer, como por ejemplo los rastrojos de las cosechas pasadas, las mismas plantas que puedan estar en el estado natural, son hospederos de muchas especies que se pueden constituir como plagas, etcétera. Y comienzan a inmigrar hacia el cultivo. ¿Qué significa inmigrar? Pues que ingresan al sistema de producción. Cuando las plantas comienzan a emerger y son plantas jóvenes, es el momento propicio para que las plagas o los insectos puedan colonizar ese cultivo y entonces observamos un aumento en la curva de la densidad poblacional. Es un crecimiento leve, casi imperceptible, porque es en los primeros estadios del cultivo y por lo tanto, a pesar de que hagamos monitoreos, posiblemente no hayamos identificado la aparición de una plaga. En la medida que el cultivo crece y se va convirtiendo en una planta adulta, es el momento en el cual más disponibilidad de alimentos existe para los insectos. Por esa razón, su multiplicación o su tasa de reproducción es mucho más acelerada y podemos observar entonces en la curva un crecimiento mucho más rápido, mucho más acelerado, y es allí, justo allí, donde podemos observar en los monitoreos de campo, por ejemplo, que comienzan a aparecer más insectos que antes no habíamos visto, y entonces comenzamos a preocuparnos porque en determinado momento están creciendo muy rápido. Es el momento puntual para tomar decisiones si vamos a aplicar algún método ecológico o tendremos que acudir inevitablemente al control químico. Y llegamos a un pico de densidad poblacional, se entiende como la tasa máxima que puede una plaga en determinado momento alcanzar, es decir, posiblemente cuando va a estar infestado nuestro cultivo de insectos y entonces va a ser muy complicado poder controlar a esta plaga. Repito, ¿cuál es el mejor momento para intervenir y atacar a una plaga? Precisamente en esta curva, en la reproducción masal. Este es un dato técnico, por favor, ustedes como profesionales del campo ya tienen que comenzar a dominar esta terminología. Si permitimos que la densidad llegue al pico de densidad poblacional, va a ser muy complicado poder revertir los efectos o los daños que generen en nuestro cultivo. Y por supuesto, económicamente hablando, también va a ser mucho más caro porque tendremos que comprar muchos más productos.
Después de alcanzar el pico máximo de población, pues los insectos, por falta de alimentos, por ejemplo, cuando ya estamos cosechando nuestros cultivos o nuestros productos, pues nuevamente los insectos comienzan a percibir que la disposición o disponibilidad de alimentos está disminuyendo, comienzan a perecer por falta de alimento, comienzan a declinar y por lo tanto es necesario que los sobrevivientes emigren hacia algunos lugares para poder sobrevivir. Vean por favor entonces que es el proceso contrario al inicial. Recordemos que al principio inmigraban al cultivo y ahora que ya no hay, emigran hacia otros lugares para entrar nuevamente en una fase de depresión hasta que vuelva a existir un cultivo. Por esa razón, posiblemente ustedes habrán percatado entre un cultivo y otro, me refiero entre un ciclo de producción y otro, pues no existen plagas, no aparecen en nuestros cultivos o en nuestro terreno. Casualmente, cuando estamos cultivando por segunda, tercera o cuarta vez, vemos cómo son recurrentes las plagas y es precisamente por esto que estamos hablando en este momento. Espero haber sido claro con este tema. Hablemos un poco de las fluctuaciones por enemigos naturales. Los enemigos naturales son aquellas especies de insectos que se comen, por decirlo de alguna manera, a las plagas y por lo tanto nos ayudan naturalmente a disminuir o controlar la densidad poblacional de la plaga. Si no tenemos o no contamos con enemigos naturales, definitivamente las plagas se van a disparar tanto que va a ser complicado. Una de las prácticas o de las técnicas que se utilizan en el manejo ecológico de plagas es la liberación en el terreno de algunos insectos considerados enemigos naturales para poder disminuir o controlar la densidad poblacional. Aquí podemos observar tres gráficas en las cuales más o menos se puede entender cómo podemos nosotros manejar la densidad de población si incorporásemos enemigos naturales. Pues bien, hemos llegado al final de la clase. Les voy a colocar las preguntas finales. ¿Qué es agrobiocenosis? ¿Cuáles son los componentes de un agrobiocenosis? ¿Por qué factores está influenciada cualquier población fitófaga que se constituya como plaga? ¿Cuáles son las 5 fases de un ciclo anual de una plaga según Polyakov? Y finalmente, ¿qué comprendió por fluctuación de plagas? Repito, por favor, y quiero ser muy enfático con esto, estas preguntas que están acá en pantalla son referenciales. ¿Qué significa? Que no se las debe a usted aprender de memoria, encontrar la respuesta y hacer de cuenta que ya tiene pues el dominio absoluto sobre el contenido del examen. Por ejemplo, le voy a poner un ejemplo muy sencillo. Aquí la pregunta 1 dice ¿qué es agrobiocenosis? Yo puedo en algún momento cambiar un poco el sentido o la redacción de la pregunta, pero seguirá siendo la misma. Como por ejemplo, según lo visto en clase, ¿qué implica la agrobiocenosis? Pregunto, ¿estoy preguntándole lo mismo? Sí. Lo único que estoy haciendo es cambiar un poco el, eh, el sentido de la oración para que entonces usted pueda vincular o integrar muchos más elementos de los que hemos visto en clase. Si no, pues sería demasiado sencillo, pues poner solo las preguntas, ponen las respuestas y listo. No. Mi idea, por favor, muchachos, es que ustedes realmente estudien, que realmente entiendan lo que estamos platicando, para que entonces, de cualquier manera, cualquier perspectiva que yo le plantee la pregunta, usted tenga el dominio absoluto. Repito, esto es con el afán de aclararles que las preguntas en el examen pueden venir redactadas un cuanto distintas, pero el contexto va a ser el mismo. Si van teniendo dudas, por favor, me lo pueden plantear al correo electrónico. Todavía nos quedan 4 minutos. Voy a estar aquí a la espera si ustedes se quieren comunicar en este momento. Los escucho o los leo, mejor dicho.
Liria Marlendi. Ingeniero, buenas tardes. Disculpe, ¿me puede agregar a la nube de datos para poder obtener la información? Con mucho gusto, Liria. Finalizando la clase, en breves minutos le reenvío el hipervínculo para que pueda acceder sin problema. Repito, si tienen dudas, por favor, este es el momento de escribir. Yo con gusto resuelvo sus dudas. Pregunta Hugo Roberto Velázquez, ingeniero, ¿es lo mismo enemigos naturales o insectos benéficos? Sí, Hugo, es exactamente lo mismo. Son sinónimos que se utilizan para referirnos a aquellos insectos o aquellas especies que en lugar de ser una plaga para nosotros, se constituyen como aliados en esa lucha de combatir a las plagas. Es exactamente lo mismo. Buena pregunta. ¿Alguien más? Todavía quedan 2 minutos, por favor. Si tienen dudas, este es el momento. Recuerden que en el examen ya muy poco puedo hacer por ustedes si tienen alguna duda. Hugo Roberto, ¿me puede enviar el hipervínculo? Con mucho gusto, Hugo. Al finalizar la clase, le envío el hipervínculo. Pues bien, voy a darles este minuto adicional para que puedan intercambiarse de clase. Les agradezco a todos su amable atención. Les deseo una excelente semana. Que Dios los bendiga. Y por favor, les suplico y les reitero la necesidad de que estén estudiando no solamente este curso, sino todos los demás que están llevando. Que estén muy bien. Síganse cuidando, por favor. Estamos en contacto.